le permite al periodista identificar puntos claves e indispensables para que el ciudadano tome una decisión. Si lo vemos desde este punto de vista, o desde si presentamos esta herramienta de diagnóstico, la tabla de decisiones, la presentaríamos como una herramienta para planear una cobertura que se realizará en futuro. Pero también se ha utilizado como una herramienta de diagnóstico para analizar una cobertura ya hecha, como es en este caso la COP16, y partimos de que el periodista o el reportero se pregunte qué decisiones hubiera querido tomar un ciudadano respecto al tema, que es la COP16. Y nosotros propusimos esta tabla de decisiones, 5 preguntas. Los ciudadanos conocen los impactos asociados al cambio climático, qué tan relevante fue la cumbre de Cancún, cuáles fueron los acuerdos que se lograron en la COP16 y si con estas propuestas se puede revertir o mitigar el cambio climático. ¿Qué acciones específicas podemos exigirle al gobierno? De cada decisión se desprenden puntos informativos. En el caso de los impactos, podemos ver las evidencias en qué sectores se manifiestan la amenaza del cambio climático y de cada una de las decisiones desprendimos puntos de información. De acuerdo al modelo, estos puntos deberían ser la información que las piezas informativas debieron contener cuando se transmitieron. Para aplicar esta metodología, que fue la tabla de decisiones, lo que hicimos fue transcribir para efectos prácticos cada una de las piezas. Y de esta información buscamos los 16 puntos de información. Buscamos en el contenido estos 16 puntos y elaboramos una tercera columna con la información encontrada. Los resultados que encontramos fueron varios, fueron bastantes y solamente vamos a ver los más significativos. Los primeros que mostraré son del protocolo. Aquí observamos la distribución de las piezas. Están las 4 semanas, que era el periodo que les había mencionado. Están los 3 noticiarios y si se fijan, el pico informativo fue en la tercera semana, una semana dentro del evento, que fue la COP16. Y les menciono aquí un dato curioso: el 22 solamente cubrió o tuvo presencia la tercera semana, a diferencia de las otras que fueron más constantes. La duración de las piezas. Dividimos las piezas en 3 con fines de mejor comprensión. Menos de 1 minuto, entre 1 y 3 minutos, más de 3 minutos. Y el reorganizar las tarifas, pero decía, aquí está muy en boga la discusión entre qué es lo mejor, mantener el servicio público o permitir el ingreso de los servicios privados o de la propiedad privada para que ellos puedan gestionar de forma más eficiente el servicio. Entonces, ese fue el origen de esta investigación y dije, aparte, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llegué a París me dijeron, es que aquí el debate público-privado no tiene ninguna importancia, porque siempre hemos tenido un servicio que es público, yo recalcaba mucho, es público, pero con una delegación de ciertos servicios al sector privado. Entonces, como dentro de todo este marco, para mí era algo muy importante analizar qué es lo que pasa con el recurso agua, sobre todo en las ciudades. Sabemos que en la Ciudad de México es un gran problema, pero precisamente, y en París, al contrario, ellos consideran que tienen una abundancia del recurso. Pero yo decía, el cambio climático precisamente lo que hace es que pone en la misma situación a ambas ciudades, en un problema de posible escasez, y aumenta la vulnerabilidad del servicio público por una posible reducción del recurso en las ciudades. Para esto, el plan es el siguiente. Voy a hablarles un poco del contexto y la problemática, que es parte de lo que ya les mencioné. El análisis científico que se ha llevado sobre cambio climático específico en las ciudades. ¿Cuáles son los desafíos de los actores de la administración pública? Para esta parte, entrevistamos a 3 actores de la gestión pública del agua, que consisten en un servidor público, un científico y
un especialista en alguna problemática muy específica de cada una de las ciudades. Y bueno, finalmente se hace un balance de qué es lo que ellos respondieron a estas entrevistas, qué es lo que identificaron, y algunos proyectos que ellos mencionaban que ya están en camino o que están en fase de investigación. Finalmente, bueno, hay una agregación de una propuesta final personal que debe incluirse para una gestión integral del agua y las conclusiones. Bueno, como les decía, hay dos escenarios en esta investigación, la escasez en México y la abundancia en París. Otra cuestión era el debate entre público y privado, que era muy importante para México, pero que no es de gran relevancia en París. Los cambios que les mencioné en cuanto a la estructura tarifaria en México y la remunicipalización del servicio en París. Otra característica muy importante es que dentro del servicio público del agua, a nivel mundial hay muchas recomendaciones sobre lo que debe de ser una gestión del agua, pero como tal no se determina o no se ha delimitado qué es específicamente una gestión sustentable del agua. Lo que se ha hecho es que se considera que el agua es un bien económico y como tal es tratado a nivel de los funcionarios públicos, es decir, tiene que ser un servicio que sea sostenible, no sustentable, que pueda pagarse por sí mismo. Y sin embargo, esta parte de la protección del recurso no es tomada tan en cuenta por los funcionarios públicos, al contrario de lo que pasa con los científicos. Para ellos es algo muy importante que debe de tenerse en cuenta para la determinación de la política pública. Entonces, precisamente nuestra pregunta fue, bueno, ¿cómo reaccionan las ciudades frente al cambio climático, específicamente sobre el recurso agua? ¿Son capaces los gestionarios públicos de crear cuadros de gestión que respondan a estas nuevas necesidades o a este aumento de la vulnerabilidad en las ciudades? Bueno, en París las fuentes de agua también tiene dos tipos de fuentes. La mitad se trae de fuentes lejanas de municipios que están alrededor de París y la otra mitad es de fuentes directamente de la ciudad. También, como en México, hay ciertas partes de la ciudad que son alimentadas por esas fuentes y otras que son alimentadas por fuentes de agua, por agua traída desde fuentes lejanas. Hay una característica muy importante, que en realidad las dos ciudades más o menos recorren la misma distancia para traer su agua. Son 156 kilómetros en la ciudad de lo que es la cuenca del Lerma-Cutzamala hacia la Ciudad de México, y 154 de las fuentes de agua de París externas hacia la ciudad. París tiene una doble red de agua, una red que es el agua potable y otra red que se le llama red de agua dura o agua bruta. Esta red de agua generalmente se usa para servicios públicos como limpieza de la ciudad, riego de parques y jardines, todo lo que tenga que ver con servicios públicos. París tiene esta característica de que sus fuentes externas son propiedad, se podría decir propiedad de la ciudad, es una propiedad privada, como tal no es una propiedad pública, son propiedad de la ciudad porque la ciudad las compró. Pero estas fuentes se encuentran en los municipios que están alrededor de París, entonces muchas veces también se enfrentan a una competencia por el recurso entre esos municipios que están alrededor y la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, bueno, el análisis sobre todo se centra en la zona metropolitana del Valle de México, que ya sabemos que es el Distrito Federal, y 116 municipios conurbados. Los estudios que se realizaron marcan así completa la zona metropolitana, entonces por eso es que retomamos la zona metropolitana completa, y aparte por las implicaciones que tiene en cuanto al traslado de personas y que a veces los usos, la gente vive en el Estado de México, pero pasa toda la parte de su vida laboral en la ciudad, y entonces hay un doble uso de las fuentes de agua, ¿no? Bueno, a la región de México se le ha llamado la región hidropolitana. Perlo Cohen es el que le da este nombre, porque precisamente él analiza que la ciudad tiene un sistema que está formado por 4 cuencas: la cuenca del Lerma, la cuenca del Cutzamala, la cuenca del Valle de México y la cuenca del río Tula. Estas 4 cuencas se caracterizan porque se extrae el agua de las cuencas del Lerma y Cutzamala y de las aguas subterráneas de las fuentes del Valle de México, y
la cuenca de Tula sirve para el desecho de todas las aguas, es decir, todas las aguas de lluvia, las aguas de drenaje salen por esa parte. La ciudad recibe menos cantidad de agua a pesar de todos los litros que traemos para alimentar la ciudad, expulsa más agua de la que recibe. ¿Por qué? Porque ahí se suman las aguas pluviales y las aguas del drenaje. Bueno, por eso es que Perló le da este nombre a toda esta región, ¿no? La región hidropolitana. La Ciudad de México ya tiene muchas vulnerabilidades, ¿no? En cuanto a la falta de igualdad en la distribución del recurso, los problemas de las fugas que tenemos, los problemas de los hundimientos en la ciudad. Entonces, la ciudad como tal de México, sobre todo, es una ciudad que en sí ya es vulnerable en cuanto al recurso agua y en cuanto al servicio público, que consiste en la distribución del agua potable y el sistema de saneamiento y drenaje. Bien. ¿Qué es lo que consideramos que debe de ser una gestión sustentable del servicio público de agua? Para esto, bueno, analizamos precisamente qué es lo que se dice a nivel internacional por la ONU, la Academia del Agua, la OCDE, y bueno, como les comentaba, no encontramos como tal una definición de qué es una gestión sustentable del servicio. Entonces, a partir de las recomendaciones que ellos hacen y de lo que nosotros consideramos que es importante, fue que nosotros decidimos definir que una gestión sustentable del servicio del agua debe ser una ciudad que asegure los usos para todos en la ciudad, que se lleven a cabo con prácticas sustentables donde se evite el desperdicio de agua, que haya acceso real y continuo al agua para los pobladores y para todos los usuarios, ¿no? Sea población doméstica o sea empresarios, y también el sistema de saneamiento, que esté asegurado, que tome en cuenta el ciclo completo del agua, es decir, que uno únicamente se encargue del uso, sino también de la recuperación del agua. Bueno, para esto analizamos indicadores que eran equivalentes entre los países y que no eran equivalentes. Esto precisamente nos dio una idea de qué es lo que está pensando cada ciudad que es importante para ellos. En los indicadores particulares encontramos, por ejemplo, que para México sobre todo es una tarifa que dé una sostenibilidad financiera, una necesidad de financiamiento y calidad en el acceso al recurso. En París, la protección del recurso, la tarifa del agua, prevención de afectaciones y relaciones entre la autoridad organizadora y los usuarios. Para el análisis científico se emplearon estudios que ya habían sido realizados por 3 autores para París, que ya habían realizado modelizaciones sobre qué es lo que pasa, cuáles son los efectos y los impactos del cambio climático en la ciudad. Para México, sobre todo retomamos 2 estudios del Centro Virtual del Cambio Climático, de la doctora Soto y el doctor Escolero. Sobre todo los que se identifican en común son cambios en la temperatura, en la escorrentía, aumento de la evapotranspiración, cambios en las precipitaciones, disminuciones, condiciones más extremas, es decir, va a haber veranos más fríos y veranos más secos y mucho más cálidos, se van a presentar más canículas o más ondas de calor. En el caso de París, por ejemplo, diferencian qué es lo que pasa con las aguas de la cuenca y qué es lo que pasa con las aguas subterráneas. En México, el análisis inclusive fue un poco más profundo porque analizan cuáles son los efectos y los impactos ya directamente sobre la ciudad. Entre ellos mencionan la recarga y sobreexplotación mayor de nuestras aguas subterráneas, impactos sobre el sistema de alcantarillado que va a ocasionar más inundaciones, problemas de deslaves en las zonas de barrancos, aumentar la desigualdad en la distribución del recurso, disminución de la calidad de las aguas, al haber menos evapotranspiración, menos recuperación del agua, eso va a generar también que aumente la vulnerabilidad de la ciudad y que la calidad del producto agua disminuya. Otros posibles impactos que se identificaron, que no fueron mencionados por estos científicos, es problemas para la infraestructura. Va a tener que ampliarse y la infraestructura existente puede ser que no responda a las necesidades, por ejemplo, en el caso de los drenajes con las inundaciones y el almacenamiento de agua para las épocas de sequías que van a ser más largas. También va a haber un aumento de la demanda, si hay más ondas de calor, va a haber más aumento de la demanda y no necesariamente se va a poder responder a esa necesidad porque va a haber menos captación de agua.
Va a haber un aumento de los volúmenes vertidos en ríos o en zonas de captación de agua que van a disminuir la calidad. Va a haber una modificación en los ciclos de plantas, es decir, en la biodiversidad acuática y terrestre. Sobre la de drenaje, también va a haber problemas sobre todo para las personas que se dedican al desasolve. En el tiempo de evacuación y el estancamiento, sobre las descargas urbanas, ¿no? Van a ser más espesas, entonces va a ser más difícil llevarlas a través del drenaje. Va a haber una disminución del agua para riego y se van a necesitar infraestructuras extras, por ejemplo, para captar aguas de lluvia, que actualmente en la ciudad no lo hacemos. Bueno, para esto, como les mencionaba, se entrevistó a 3 actores del servicio público en París, un funcionario público perteneciente a Aguas de París, que es el organismo operador de la ciudad, uno de los científicos de estos textos analizados, que es el señor Julien Boel, y un especialista que es vicepresidente de una de las comunidades que están alrededor de París, por esto que les comentaba que hay competencia del recurso. Para México se entrevistó a la doctora Gloria Soto como científico, autora de uno también de estos artículos, a un especialista de Conagua, que precisamente él se encarga de proyectos, ¿no?, de agua y saneamiento. Se intentó entrevistar al director general del Servicio de Aguas de la Ciudad de México. Al principio respondió que sí, pero pues nunca más volvió a contestar. Entonces usamos documentos de la ciudad para poder llenar ese vacío de información. Bueno, ¿cuál fue el balance de la situación? En París, bueno, en primer lugar, se han identificado problemáticas, pero se requiere que el análisis científico sea más específico sobre cosas en particular, específico sobre el drenaje, específico sobre la cantidad que puede ser absorbida o la cantidad que no. Hay conocimientos científicos, pero se necesita, como nos decían en nuestra exposición anterior, que de alguna forma estos conocimientos sean vinculados con los funcionarios públicos, ¿no? Es decir, con los tomadores de decisiones. En París ellos consideran que no hay un riesgo en la cantidad, sino en la calidad. Consideran una de las soluciones su red de agua no potable y están tomando ya previsiones para algunas soluciones en curso sobre la contaminidad, disponibilidad de agua, las sequías y la protección del recurso. En México, sobre todo, se basa mucho en decir que hay restricciones en cuanto a presupuesto y los científicos en cuanto a información y coordinación de los diferentes generadores de esta información, que son las instituciones públicas. Hay una percepción del riesgo diferente. Por ejemplo, para Conagua no había ningún riesgo en cuanto a la disponibilidad de la cantidad de agua, mientras que para los científicos sí lo hay, ¿no? Hay problemas para los cuales no hay mención de soluciones, ¿no? Ambos mencionaron, por ejemplo, qué pasaba con la captación de las aguas de lluvia, qué pasaba con estos proyectos para la absorción de agua. Bueno, sobre todo las dificultades, como les mencioné, son en la negociación. Hay errores de aplicación en los instrumentos de información que ya existen. Se necesitan tiempo para desarrollar grandes proyectos con respecto al cambio climático, falta de coordinación, incertidumbre ligada a la previsión. Es decir, si el cambio climático es algo incertero, entonces, ¿cómo decidir si destinar un presupuesto para llevar a cabo planes de prevención, adaptación y mitigación? El nivel de conocimientos actuales se necesita aumentar. Hay una restricción financiera y hay falta de información. Bueno, finalmente tenemos unas consideraciones. Decimos que los cambios en París y México